Estamos con gozo y con alegría y en la comunión del Espíritu Santo, saludándoles hoy a través de las redes sociales, del Facebook y el YouTube del Centro Cristiano Arrebatamiento. Este domingo 4 de junio del 2023 les saludamos con este versículo que se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Precisamente tiene que ver con el tema que hoy tenemos, vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Leamos un texto allá en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también leeremos cómo es que el Señor expresa que somos vencedores allá en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Juan 16:13 la palabra he vencido al mundo es nikao, del verbo vencer, subyugar, y en el caso de victoria es nikos, es decir, son la misma raíz, tienen las mismas raíces y son sinónimos, es conquista en concreto y pone implicación triunfo, ¿sí? Vienen de la raíz nique, el medio del triunfo, es decir, la victoria. Cuando conforme a las Escrituras oímos y creemos en la promesa de Dios de ser vencedores y victoriosos en Cristo Jesús, nos produce gozo. Eso lo tenemos escrito allá en Juan capítulo 17, versículo 13, y dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Esto es lo justo, es lo correcto, pero muchas veces el camino y el precio para llegar a esa promesa y disfrutar de esa posición tiene un alto precio, en muchas situaciones contrarias, difíciles de soportar, pero la recompensa es de alto valor. Vamos a ver un pasaje en donde se nos habla de esa recompensa, aunque hay muchos más pasajes con respecto a ello, y iríamos hasta Apocalipsis 3, 20 y 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? Jesús es el eterno. Jesús es el presente continuo, ya eso lo hemos aprendido en Apocalipsis 1:8, donde dice yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, presente continuo, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, y se repite en Apocalipsis 4:8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Se refiere a Jesucristo claramente. Esta está a la puerta de tu corazón y de tu alma, ¿sí? Esta invitación para ser vencedor, el Señor te invita, y que es lo que nos dice Apocalipsis 3, 20 y 21. Regresamos para leerlo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces nosotros estamos viendo que Él nos invita, que oigamos su voz, abramos nuestro corazón, lo dejemos entrar, tengamos comunión con Él y Él con nosotros. Y esto es muy importante para que nosotros podamos ser vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Dios se agrada de esta comunión y vamos ahora a Primera de Juan para que veamos con quién tenemos que tener comunión. Juan 1 al 4, y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, fíjese bien, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Se vuelve a reafirmar ese gozo en medio de esa comunión con el Señor. Hay un presente y un futuro para los que somos hijos de Dios. Vencer y ser vencedores, según este pasaje de Apocalipsis 3, 20 y 21 que hemos leído. El contexto es tener la victoria y el triunfo sobre la corrupción que está llevando a la iglesia que lleva el nombre de Jesucristo, la cual ha abandonado la palabra de Dios verdadera, la sana doctrina, que vive con tibieza, no siendo celosa de las buenas obras, despreciando la gracia de Dios y viviendo impía y llena de deseos mundanes, sin temor y miedo a la segunda venida de Jesucristo, que está cada día más cercana. ¿Qué es lo que Dios ha querido, nos ha enseñado para que tengamos una condición apta para ser vencedores y triunfadores en Cristo Jesús? Mire lo que dice Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es decir, su regreso, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sino que en este caso regresaríamos a Apocalipsis capítulo 3, y entonces veremos que ahí en los primeros versículos de ese capítulo 3, vamos a citar exactamente cuáles son los versículos que nos está hablando el capítulo 3, y dice, no son los primeros, son del 14 al 19, que ahorita leeremos. Se nos habla de que la iglesia final, la iglesia que está dejando entrar espíritus de error y de demonios y que está entrando en herejías y en apostasías, es desventurada, es miserable, es pobre, ciega, desnuda, pero con apariencia de riqueza y enriqueciéndose. Bien, vamos a leer Apocalipsis 3, 14 al 19. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Indudablemente que este es el contexto que en donde se nos habla que aquellos que no estemos en esta condición y en esta conducta como iglesia de Jesucristo, que se nos describe en Apocalipsis 3, 14 al 19, sino por el contrario, nosotros estemos, como leímos hace un momento, en una plena comunión con Jesucristo, que seamos gente que escuchemos su invitación, su voz, abramos nuestro corazón y abramos de esta manera nuestra mente y nuestro corazón para entrar y estar en comunión con Él y Él con nosotros. Entonces seremos más que vencedores y victoriosos, y estaremos en una posición y en una condición privilegiada. La recompensa para el que venciere está dicha por el mismo Jesús: te daré que te sientes conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una posición, como dije hace rato, y una condición de victoria y autoridad, pero tiene un precio en este caso: oír, guardar y obedecer la palabra de verdad, tener temor de Dios y hacer su voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Ahora expliquemos un poco de Juan 16:33, regresamos, lo volvemos a leer: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, fíjense lo que el Señor Jesucristo está diciendo: tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. El Señor Jesús está hablando después de haber celebrado por última vez la Pascua judía y establecido un nuevo pacto. Vamos a leer un poco de lo que el Señor había hecho y nos vamos hasta Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20, y dice la Escritura de esta manera: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Se refiere a la Pascua judía, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Pero ahora leamos 19 y 20. Esto era la Pascua judía, pero ahora vamos a ver cómo el Señor sustituyó la Pascua judía con la Pascua en Cristo, o sea, la institución de la mesa o cena del Señor. Versículo 19 de Lucas 22. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, esta ya es otra copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Acuérdense que en Mateo dice para perdón o para remisión de pecados. Jesús, regresamos a Juan 16:33. Jesús está testificando de lo que había hablado, indicando que es para tener paz. De todo lo que había hablado, porque él estaba en las horas finales para ser traicionado, arrestado, aprehendido, quitado por cárcel y por juicio, y después padecer aflicción y vituperio y vergüenza, ser crucificado, ser muerto, resucitado al tercer día, y después ser glorificado, y como leímos en Apocalipsis 3, 20 y 21, ahora sentado a la diestra en el trono de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que él estaba diciendo acerca de que en el mundo tendremos aflicción, sí, es que está advirtiendo que lo había experimentado en este mundo, y que entonces, si él tuvo aflicción, nosotros tendríamos aflicción, y nos está hablando de un futuro, de lo porvenir. Jesús nos da un presente de confianza, porque ahí él dice que nosotros confiemos en él, nos da un imperativo, confiad, un presente de confianza, un mandamiento, porque tiene algo que decirnos el Señor, a pesar de haber pasado experiencias de aflicción y vendrían aún más intensas. Jesús nos da esta confianza, nos da este mandamiento y dice algo muy importante: yo he vencido al mundo. Cristo es un vencedor y victorioso por excelencia y plenamente, totalmente y en perfección. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver unos ejemplos, no todos, de cómo el Señor Jesucristo sufrió estas aflicciones, estos padecimientos, estos vituperios, estas contrariedades. Lo primero que veremos ver es que inicialmente sus hermanos en sangre le presionaban para que él se manifestara al mundo y se diera a conocer, y decían que estaba haciendo las cosas en oculto. Entonces, ¿cuánto duele cuando la propia familia no quiere conocer de la palabra de Dios? Y cuánto duele que los más cercanos, los de nuestra casa, puedan tener para con nosotros una fuerte diferencia, una fuerte crítica, y trae a nuestro corazón, trae a nuestro interior aflicción, trae en nosotros angustia. Sí, vamos a leer que ellos también en un momento dado no creían en el Señor Jesucristo. Vamos hasta a regresar un poquito en el Evangelio, porque el Señor había dicho estas cosas, os he hablado para que me tengáis paz. Dice nada más, todo esto te he hablado para que tengas paz, pero es difícil que nosotros tengamos paz cuando a nuestra vida viene esta clase de aflicciones que son para nosotros trascendentes, importantes. Juan 7, 3 al 5 dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, o sea, lo echaron fuera de Galilea, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni aun sus hermanos creían en él. Oh, qué triste, a veces estamos diciéndole a la familia que esta es la palabra de verdad, esta es lo hablado por Jesucristo, esto es lo hablado por Dios, y a veces sentimos que aún los seres cercanos o los que son de nuestro mayor aprecio no tienen fe, no creen en lo que está escrito en la palabra. Jesús afirmó también que el mundo le aborrecía. Vamos a ver, pero en razón de que él, Jesucristo, testificaba que las obras del mundo son malas. Vamos aquí más adelantito a Juan 7:7. No puedo el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. De momento, porque vamos a ver que adelante el Señor habla que cuando Él ya estaba por partir, entonces la conducta de aborrecimiento en contra de Jesús era también y se iba a manifestar sobre aquellos que creyeran en él y predicaran su palabra. Bueno, leamos Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Qué tremenda afirmación, y cómo cuando confrontamos las obras malas de este mundo, y cuando no estamos de acuerdo con las obras malas de este mundo que unos contemplan, que unos realizan y que otros pues son cómplices aprobando todo esto, como hemos visto en estos últimos días, aún en nuestra propia sociedad, lamentablemente. Ahora veremos también que había otra aflicción, la murmuración. Murmuraban a causa de la enseñanza de Cristo Jesús. Vamos a ver quiénes murmuraban. Vamos a regresar un poquito a Juan 6:27. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Juan 6:27. Y dice ahí el Señor, vamos a ver Juan 6:27 y después Juan 6:41 y 43. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Acuérdense que Jesucristo había dicho cuando fue tentado por Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahora él estaba teniendo un discurso, el discurso del pan de vida, y hablando que él era ese pan, y hablando de que el que comiera ese pan comería verdadera comida y bebería verdadera bebida y no alcanzaría muerte eterna. Bueno, ahora que dice Juan 6:41 al 43, dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Entonces murmuraban por la palabra predicada y porque él estaba hablando que como el maná descendió del cielo, él había descendido del cielo y era mejor que el maná, ¿sí? Oh, qué cosa. Todo esto estaba trayendo murmuración de aquellos que eran sus enemigos, y esto causa aflicción porque él estaba diciendo palabra de verdad, y la enseñanza de Cristo es palabra de verdad, es sana doctrina. Pero no solo ahí, sino que también a causa de esta palabra del pan de vida, murmuraron sus discípulos, lo traicionaron y ya no andaban más con él. Vamos a Juan 6:60 al 66, dice: y terminando este mensaje del pan de vida, vean lo que sucedió. Fueron puestos a prueba los discípulos por esta doctrina del pan de vida. Juan 6:60 al 66. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ahora ya no solo los judíos, ahora sus discípulos les dijo:
¿Esto os ofende? O a veces nos hemos percatado que hablar la palabra de verdad ofende a muchos, y esto trae la murmuración y el alejamiento. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Otra vez, no creían, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora veamos la traición y el alejamiento. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todo esto es motivo de las aflicciones, y el Señor dijo: estas palabras que os he hablado, sí, es para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que ser vencedores y victoriosos en contra de la murmuración y del desacuerdo, a veces del abandono y de la tradición que hacen algunos cuando es predicada la palabra de verdad y les ofende y les incomoda. Qué tremendo rechazo a la verdad, como le pasó a Jesucristo cuando estuvo en este mundo, se está repitiendo. Vamos a mirar esto en Juan 8, 43 al 47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? A veces no entienden el lenguaje. Porque no podéis, ¿por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesucristo. Porque no podéis escuchar mi palabra. No están aptos muchos para escuchar la palabra dada por Cristo, la palabra de verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremenda mensaje del Señor Jesucristo. Indudablemente nosotros no deseamos para nunca decir que somos de la misma calidad espiritual y moral del Señor. Nos falta mucho, pero veamos todo lo que pasa cuando queremos ser vencedores y victoriosos como discípulos del Señor Jesucristo, y vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver todavía más que esto a veces ha sucedido. Acusaron a Jesucristo, fíjese nada más, de tener demonio. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Es que no entendían su lenguaje. No entendían que el Señor es el principio, el fin, el alfa, el omega, el eterno presente, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. No entendían que había dejado la forma de Dios para venir, tomar forma de hombre y de siervo, y humillarse y obedecer hasta muerte y muerte de cruz. No, esto no lo entendían, y muchas de estas cosas ya estaban escritas en el Antiguo Testamento, pero o no las conocían, o si las conocían, ignoraban, y entonces había este malentendimiento o este entendimiento corto, y no entendían el lenguaje del Señor Jesucristo. Vamos al 8:59, porque no solo dijeron que tenía demonios, sino que lo quisieron apedrear. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Sí, es porque él había hablado de la eternidad, de que era el alfa y el omega, el principio y el fin, y que él había estado como Dios en la creación, y que él sabía y había visto a Abraham, ¿sí? Y había dicho que, según el versículo 56, que Abraham
el padre de Israel se gozó en que había de ver el día del Señor, y lo vio y se gozó. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en esto de todas esas cosas que causan aflicción y que causan turbación. Varias veces le acusaron de no guardar el día de reposo, cuando él había dicho que era el Señor del día de reposo. Vamos a ver en Juan 9, 15 y 16 cómo le acusaron. Había sucedido un gran milagro. Había Jesús sanado a un hombre ciego de nacimiento y le había devuelto la vista. 9, 15 y 16. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista al ciego de nacimiento. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aunque sanó al ciego de nacimiento, vamos a ver si lo sanó o no. 9:32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, y además era ciego de nacimiento. Y de todos modos fue criticado, fue vituperado a pesar del bien que había hecho. Jesús ya había dicho, si no creéis en mí, si no creéis en mi palabra, creéis en las obras que hago, que proceden del Padre, que proceden del Dios del cielo y de la tierra. Bien, ahora vamos a ver algunos otros pasajes. Vamos a ver qué pasó, porque estamos hablando de que a veces la palabra de verdad y la palabra dicha por el Señor no es creída y no es aceptada. Vamos ahora a ver el gran discurso de la puerta de las ovejas y el buen pastor, y vamos a Juan 10:39. Y dice ahí, y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Después del discurso del buen pastor, en donde él habló que era la puerta de las ovejas y que por él entrare sería salvo, y entraría y saldría y hallará pastos, y que había dicho, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso, acuérdense que lo había dicho allá en Juan 10, 9, 10, 11, de tal manera que el Señor había hablado esto y no se lo habían dado por aceptado. De todos modos, Él es el buen pastor, Él es la puerta de las ovejas, y Él es el que nos da vida y vida en abundancia. Y por esto quisieron prenderlo, porque no entendían cosas que ya estaban profetizadas totalmente desde el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver, las cosas seguían y el Señor seguía haciendo muchísimas señales delante de ellos, y ellos no creían a todas estas señales, de tal manera que pues, ¿qué quedaba? Vamos a ver una gran señal, en este caso la resurrección de su amigo Lázaro. Ahora él resucita a su amigo Lázaro. Vamos a Juan 11, 43 y 44. Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Pero ¿qué es lo que aconteció? Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron y planearon la muerte de Jesús a causa de este gran milagro, a causa de esta resurrección. Vamos a leer lo que dice la Escritura en Juan 11, 45 al 50. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y no lo dijo por él,
lo dijo por Jesucristo. Más adelante lo aclara el versículo 51. ¡Wow! Ahora vamos a ver cómo acontece, y que todas estas son cosas que pegan en la mente y en el corazón, producen aflicción, producen angustia, y dice y pregunta a uno en el corazón: oh Señor, somos más que vencedores por medio de Jesucristo o a través de Jesucristo, pero mira, hay muchas cosas que a veces suceden si nosotros estamos permaneciendo en la comunión contigo, en obediencia a tu palabra, en el temor de Dios y en el hacer tu voluntad. Vamos ahora a ver que una multitud lo recibió a la entrada a Jerusalén, precisamente en lo que se va a convertir la semana de la pasión de Cristo. Pero que esa misma multitud luego le abandonó. ¿Dónde estaban a la hora en que Cristo fue aprendido? ¿Dónde estaban a la hora en que Cristo fue llevado a la cruz y que fue azotado y herido? ¿Dónde estaban en todo esto? No, ya no estaban. Pero vamos a ver cómo es que a veces la gente se mueve por emociones y sentimientos, y se mueve siguiendo las señales y no al que hace las señales. Nosotros no seguimos las señales, nosotros seguimos a Jesucristo. Nosotros estamos queriendo ser seguidores de Él y andar conforme a su caminar y siguiendo las pisadas que Él tiene en esta vida. Juan 11:43 ahora vamos hasta Juan 12, bendito sea el Señor, vamos hasta Juan 12 al 19, y dice así: al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montada sobre un pollino de asna. ¿Sí? Entonces estamos hasta el 19. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, de que estas cosas estaban escritas acerca de él, o como vengo diciendo, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero no les bastó. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mira, el mundo se va tras él. Pues de momento, y no todos. Seguimos. Jesús profetizó la traición de Judas Iscariote, y eso vamos aquí adelantito, porque estamos hablando de que él dijo que oyéramos las palabras que él había, estas cosas he hablado, dijo: para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vemos todo lo que el mundo le estaba haciendo. Jesús profetizó la traición de Judas Iscariote. Juan 13, 21 y 27. Y dice ahí, Juan 13, 21, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 27. Y después del bocado Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿A quién se refería? Se refería a Judas Iscariote, como dice el 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta y que diese algo a los pobres. El Señor también profetizó que Simón Pedro lo negaría 3 veces. ¡Qué tremendo! Todo esto es motivo de aflicción y de dolor. Vamos ahora a Juan 3, 36 al 38. Y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me podéis seguir ahora, claro, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te
puedo seguir. Ahora mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Le hace una pregunta. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¡Wow! Le reveló a todo el verdadero creyente. El mundo os aborrece. Ahora ya advirtiendo que primero lo aborrecían él, pero ahora nos dice, ya me voy, entonces el mundo nos va a aborrecer, porque es razón de que a mí me ha aborrecido desde antes. El creyente verdadero no es del mundo. El mundo amaría lo suyo, pero no somos del mundo si somos verdaderos creyentes y seremos más que vencedores y victoriosos por medio de Cristo, sino que sabemos que Jesús nos elige del mundo. Es la razón por la cual el mundo nos aborrece. Si a mí me ha perseguido, pues también a vosotros os va a perseguir. Vamos a ver Juan 15, 18 al 21. Dice, pues no a todos los verdaderos creyentes sucede. Es cierto esto, pero a muchos sí les ha sucedido y de manera muy intensa. Eso está de acuerdo a la expresión de la voluntad perfecta de Dios y de su voluntad determinada. Juan 15, 18 al 21. Vamos a ver Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. No somos del mundo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, gracias Señor, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, ahí está. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Los verdaderos discípulos somos vencedores, pero quedamos expuestos a persecución y aún podemos quedar expuestos a la misma muerte. Y dice Juan 16, 2, y dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto ha pasado y especialmente en el tiempo de los Césares de Roma, muchos verdaderos cristianos que fueron declarados vencedores y victoriosos en Cristo Jesús, experimentaron y algunos quedaron expuestos a muerte. Unos sí murieron, otros no murieron. Jesús vuelve a hablar antes de que suceda en su vida la muerte y antes de que suceda también la resurrección. Vamos a Juan 16, 16 y dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Está hablando de su muerte y está hablando de su resurrección y está hablando de su partida y de su glorificación. Juan 16, 19 al 23, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Fíjese nada más, el mundo se alegró en ese momento de la muerte de Jesucristo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Claro, cuando vino la resurrección y la glorificación. Muy bien, estamos hasta el 23. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado a su hora, pero después que ha dado a luz, un niño no se acuerda de la angustia, aflicción, angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará nuestro corazón. También podríamos pensar que no solo era la resurrección de Cristo, su glorificación, sino su regreso a esta tierra, y nadie os quitará
vuestro gozo. Imagínense el gozo que nos va a dar cuando Cristo venga por segunda vez y a los muertos en Cristo, como leeremos más adelante, resuciten y los que somos en vida seamos transformados y arrebatados. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Esto es parte del gozo. Aquí indudablemente se incluye la glorificación del Señor Jesucristo, la del Padre. Jesús ha hablado de su muerte y también más adelantito estamos leyendo de ser trigo que lleva mucho fruto, siempre en presente continuo, ¿sí? Y aborrece, dice el Señor que aborrezcamos nuestra vida en este mundo para ganar la vida eterna dada por Jesús, que le sirvamos, que le sigamos y que sea una esperanza, un futuro, sí, de estar donde Jesús está. Gracias, Señor, por todo ello que tú has hecho, sí, en nuestra vida, y todo esto lo tenemos revelado en el Evangelio. La obra sacrificial y el vituperio de oprobio, de injusticia, de la injusticia, la muerte, para traer vida eterna al que en Jesús crea, estaba por consumarse en la cruz, cuando él dijo consumado es. En el nombre del Padre se glorifica y se ha glorificado y se glorificará otra vez, un presente continuo, un pasado y un futuro repetido. El que vence al mundo a pesar de la oposición, su victoria glorifica el nombre del Padre y del Hijo. Vamos a Juan 12, 23 al 30. Vamos hasta allá, a regresar a Juan 12, 23 al 30. Y dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo que vengo explicando. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de que iban a venir muchos por causa de esta muerte y resurrección al conocimiento de Cristo para vida eterna. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, fíjese nada más, para vida eterna la guardará. Este es un precio muy alto que a veces tenemos que pagar, porque hay muchas cosas del mundo que nos gustan y que nos atraen. Si alguno me sirve, sígame. Ahí está. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, dijo Jesús, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había visto que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La misión, el envío de Jesucristo, que significa Jesús, el que salvará del pecado al pueblo, y Cristo el Mesías, el ungido de Dios, estaba profetizada por Isaías como un vencedor, un victorioso, que estaría dispuesto a pagar el precio de servir bajo humillación y vituperio y aflicción, y con gran mansedumbre, con la meta de sacar a victoria el juicio, y su nombre sería esperanza para los gentiles. Vamos ahora, bendito sea el nombre del Señor, a leer Mateo 12, 15 al 21 para comprobar esta idea. Mateo 12, 15 al 21, nos regresamos hasta allá. Mateo 12, dice ahí: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, amén, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, aquí está la unción, y a los gentiles anunciará juicio. No condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Humildad, mansedumbre, bondad. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará,
hasta que saque a victoria el juicio. Nos vamos a parar en esta expresión, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles, lo que hemos visto. Jesús sacó a victoria el juicio. Entonces, ¿de qué está hablando? Porque habíamos nosotros escuchado y está relacionado. Estas palabras que os he hablado es para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hablamos de Juan 16:33, pero ahora estamos con estas palabras correlacionadas que Jesús sacó a victoria el juicio. Vamos a ver, victoria sobre qué. De los que en este mundo creyesen en él, en razón de que en la cruz en su cuerpo cargaría y cargó todos nuestros pecados. Ahí fueron juzgados cuando Jesús fue levantado. Vamos a ver, ¿estaba prometido que Jesús iba a ser levantado? Claro que sí. Y ya lo hemos leído otras veces, pero ahora lo relacionamos. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Habla de la crucifixión y de su muerte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era la manera en que la sangre de Cristo nos limpiaría de todo pecado y habría remisión y perdón de pecados, y entonces podríamos alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Esto mismo se volvió a repetir allí en Juan 8, 28 y 29. Jesucristo estaba advirtiendo, pero no lo oían y no entendían que era necesario que el Señor pasara por estas aflicciones, estas angustias y estos vituperios, de tal manera que Él pudiera a través de esto cumplir la misión que el Padre le había entregado para la salvación del alma y la vida eterna. Vamos pues a Juan, dije 8, 28 y 29. Y dice, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se refiere a él, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos a ver por tercera vez, Juan 12, 31 y 32, lo vuelve a repetir. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Iba a ser levantado para atraer a aquel que en él creyere para perdón, salvación del alma y vida eterna. Hemos pasado entonces de muerte eterna o de la segunda muerte a vida eterna, victoria sobre la condenación y sobre el juicio. Vamos a ver Juan 5:24 y dice la escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está hablando de un juicio, en este caso con una sentencia contraria que llevaría a la condenación, pero ya no, estamos libres de condenación y de juicio. Esto está confirmado y lo hemos predicado muchas veces, pero lo volvemos a confirmar y estamos viendo por qué el Señor dice que tengamos paz por las palabras que Él ha hablado y que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Vamos ahora a Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y Romanos 8:1, que es muy conocido. Ahora pues ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. Esta es la victoria, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es una condición. Bendito sea el nombre de Dios. Sí. Ya no estamos bajo maldición tampoco de la ley, sino bajo la bendición de Abraham. Vamos a Gálatas, vamos hasta allá. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó la maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles. Oh, sí, ahora retenemos la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Seríamos bendecidos como Abraham, y aparte tenemos la promesa del Espíritu. Segunda de Corintios, vamos hasta allá, segunda de Corintios 5:21, y dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hay lugar a dudas. Sin pecado por nosotros, fue hecho pecado. Y mire la obra que terminó el Señor Jesucristo. Y estamos hablando de que Jesús dijo que iba a sacar a victoria el juicio, y en este caso sobre el pecado y el perdón para obtención de la vida eterna y de la salvación del alma. Ahora vamos hasta Hebreos capítulo 9, versículos 26 al 28. Y dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer, habla de Cristo, muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gracias, Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido solo una sola vez para llevar los pecados de muchos, incluyendo los míos y los tuyos, y aparecerá por segunda vez, esto es, como el Señor dijo, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esto está también totalmente con Cristo. Cristo padeció intensamente, fue afligido, fue angustiado, pero lo hizo una vez y para siempre. Juan 10:10, y dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahora vamos. La victoria de Jesús sobre el pecado y sus consecuencias fue aplastante y plena. Si hoy creyésemos en tal victoria, nuestra vida y caminar en este mundo cambiaría. Cristo reinaría en nuestras mentes y corazones, y seríamos transformados a la imagen de Cristo y de Dios. Nos despojaríamos de todo peso y del pecado que nos asedia, y podríamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Leamos Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Y esto podríamos confirmarlo si nos regresamos a Filipenses 3:13 y 14, y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hay que dejar atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Ya ha sido perdonado nuestro pecado, el pasado ya está atrás, y vamos adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Con un objetivo y un reconocimiento de la victoria de Cristo sobre todo juicio que nos era contrario, el cual ganó al pagar el precio, sufriendo la cruz, y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos allá a leerlo, muy conocido. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ahí está la aflicción, la angustia, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es que el Señor, como ya leímos en Apocalipsis 3:20 y 21, y leeremos en otros pasajes, es el vencedor por excelencia. Estos son ahora los beneficios de la victoria sobre la muerte segunda, y estamos exentos del juicio sobre el trono blanco, victoria sobre el aguijón de la carne, que es el pecado, y del poder de pecado. No obedecemos al pecado porque ya no somos esclavos del pecado, ni la gracia de Cristo nos da derecho a pecar, sino por el contrario somos siervos de la justicia, siervos de Dios, y tenemos como fruto la santificación, o como fin la vida eterna. Vamos a leer dos pasajes de lo que vengo afirmando. Primera de Corintios, me acompaña, capítulo 15, versículos 54 al 57.
y explicaremos algunas cosas. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el contexto, pero también entonces estaremos leyendo lo que la Escritura nos dice allá en Romanos capítulo 6, 14 al 23. Vamos hasta allá, Romanos 6, 14 al 23, y dice así: porque el pecado no se enseñará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Usted escoge. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué gran victoria! Recuerde que venimos explicando claramente que Jesús sacó a victoria el juicio y la condenación, y lo primero que vemos es victoria sobre el pecado para librarnos de la condenación y del juicio y de la muerte eterna, ¿sí? El sepulcro, ahora nosotros vemos, regresamos ahí a primera de Corintios 15, me acompaña, sí, y estuvimos leyendo, ¿verdad? Que sorbida es la muerte en victoria, eso quedó explicado, pero ahora estamos regresando y estamos viendo el sepulcro no puede retenernos. Tenemos victoria sobre el sepulcro. ¿Por qué? Porque vamos a participar de la primera resurrección de los muertos. Cuando Cristo resucitó, hubo primicias y los sepulcros fueron abiertos y los santos salieron y fueron vistos allí en la ciudad de Jerusalén. Esos son las primicias, porque es en plural. Cristo es las primicias, es el primogénito de entre los muertos, pero Él llevó primicias. Ahora está diciendo que el sepulcro no nos puede retener. Quizá alguno de nosotros vengamos a ser enterrados y estemos ahí en el sepulcro por un tiempo durmiendo, pero ¿sabe qué? El sepulcro no nos puede retener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No, nosotros somos más que vencedores sobre la muerte y sobre el sepulcro, a causa de lo prometido y dicho por Jesús. ¿Dónde dijo Jesús todo esto? Y después volvemos a regresar. Iremos a Juan 11, 24 al 27. ¿Me acompaña? Y dice ahí, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo sí lo creo. Y esto queda totalmente confirmado, y continuamente hemos repetido este pasaje preparándote para que tengas fe y esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16. Yo tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El sepulcro no nos va a retener. Tenemos victoria, somos vencedores en Cristo Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús otra vez a través de Cristo Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No nos va a retener el sepulcro. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué palabra tan confirmada, y esto de que no también a tener ninguna influencia, ni ninguna consecuencia, ni ninguna secuela, ni participaremos de la segunda muerte. Está escrito en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Ahora queda bien confirmado lo que venimos leyendo, y que allá en Primera de Corintios 15:57 nos está diciendo que somos más que vencedores, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, vencedores y victoriosos. Jesús saca a victoria el juicio en esta hora sobre el pecado. Ahora también lo saca sobre este mundo, porque eso dice, vamos a Juan 12:31, y dice ahí el 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ¿sí? Sobre los que están en este mundo que no creyeron, porque en el mundo estamos los que creemos y los que no creen en él. Es sobre los que se conservarían conforme a la corriente de este siglo, conforme a este mundo, es decir, los que son incrédulos. No, el Señor nos dice que no seamos amigos del mundo. Si ya hemos conocido a Jesucristo, no seamos amigos del mundo. Eso lo tenemos y está escrito allá en Santiago 4:4, lo hemos leído varias veces y lamentablemente oímos esta palabra y sí, pero no lo obedecemos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Qué palabra tan fuerte. Huyamos también de la corrupción que hay en el mundo. Mire lo que nos dice segunda de Pedro 1:4, y dice ahí, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que son los deseos carnales. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo esto se lo digo porque precisamente estuvimos hablando del contexto de Apocalipsis 20 y 21, y que va del 14 al 19, donde nos habla de una iglesia corrupta y de una iglesia contaminada. No huyamos pues y no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dirá, pero ¿por qué no los dice tantas veces? Pues porque no lo entiendes, no entiendes el lenguaje de Cristo, y entonces ¿cómo podrás alcanzar ser vencedor y victorioso en Cristo Jesús?
si tú permaneces amando al mundo y las cosas que de él proceden. Todo el que es nacido de Dios, entonces vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo a través de nuestra fe en el Hijo de Dios, y el cual, según lo leímos en Juan 16:33, el Señor dijo, ¿verdad? Estas palabras que os he hablado es para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si ya escapaste de las contaminaciones del mundo y de la corrupción por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, no te enredes otra vez y vengas a ser vencido. Oh, qué tristeza, somos más que victoriosos sobre... ¿Y esto dónde está? Vamos a leer dos pasajes. El primero que vamos a leer está en Primera de Juan 5, 4 y 5, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero también vamos a leer que si ya conocimos al Señor, no nos volvamos a enredar. Segunda de Pedro, vamos hasta allá, 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, no hay excusa, ya conocieron al Señor y al Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Cómo es posible? Si debemos, por el contrario, ser vencedores de las cosas del mundo y victoriosos y no ser vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora hablamos que Jesús saca victoria el juicio, pero ahora ¿sobre quién? Sobre el príncipe de este mundo, Satanás. Y vamos a regresar a Juan 12, vamos hasta allá a Juan 12, 31b. Y dice así: y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Obra del Espíritu Santo, el Consolador, es parte de esto, de que el príncipe de este mundo es echado fuera y él ha sido vencido. ¿Dónde encontramos esto? Y nos vamos hasta Mateo 12:28. Me acompaña hasta Mateo 12:28 y dice la Escritura: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Esto está confirmado, y vámonos hasta Lucas 11, vamos hasta Lucas 11, 21 y 22. Y dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte, este es el Señor, que él le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Estamos claros que el Señor Jesucristo dijo que vendría a sacar a victoria el juicio sobre el príncipe de este mundo. Ahora vamos a ver Lucas 10, 18 y 19, y dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El príncipe de este mundo no tiene nada en Cristo Jesús. Juan, vamos hasta Juan 14:30, vamos hasta allá, Juan 14:30, y Jesús dijo así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Ha sido anulada también un acta de decreto que nos era contraria, y han sido despojados los principados y potestades, y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Dónde está esto? Vámonos hasta Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El vituperio,
la vergüenza, el oprobio sobre Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, lo hizo y nos hizo vencedores y victoriosos. Los padres que enseñan a sus hijos la palabra de Dios, la palabra de verdad, que conocen al que es desde el principio, ¿sí?, al eterno, el principio, el fin, el alfa y el omega, hacen fuertes espiritual y moralmente a los jóvenes. Fíjese cómo hacer fuertes espiritual y moralmente a los jóvenes. Y podemos decir que han vencido al maligno. Oh, qué palabra es esta. Esta es la generación de jóvenes y padres que Jesús, el Padre, desea levantar para venir a ser vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Esto donde se encuentra, primera de Juan 2, 12 al 14, y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ahí está la primera victoria sobre el pecado. Y primer juicio que el Señor trajo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eso quisiéramos, en lugar de que nuestra juventud esté arrastrada en la fornicación, esté arrastrada en los pecados sexuales, esté arrastrada en las drogas, en la violencia, que esté arrastrada en la delincuencia. Señor, ten misericordia y levanta padres y jóvenes fuertes, victoriosos en Cristo Jesús. Sí, nosotros hemos vencido al que engaña al mundo entero, a Satanás, y él ha sido arrojado en la tierra con sus ángeles a causa de la obra de salvación de Cristo. El acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera de delante de Dios y los hermanos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ya no hay pecado, y de la palabra de testimonio, porque la palabra nos ha hecho limpio, la palabra de verdad, el evangelio nos ha hecho limpio. Este es el precio de la victoria, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Vamos a leer esta parte que ya hemos leído muchas veces de Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy quiero dejar a ustedes ejemplo de los padecimientos de los vencedores y victoriosos. Pero lo primero que quiero decir, los vencedores y victoriosos, y estamos hablando ya de las conclusiones, son conforme al mundo. Los que son vencedores y victoriosos, que son conforme al mundo, reciben gloria de los hombres, pero los que son vencedores y victoriosos conforme a Cristo Jesús reciben la gloria de Dios. Vamos a regresar un poquito y ver, porque muchos dirán: yo soy muy victorioso en este mundo, pero eres victorioso y vencedor en Cristo Jesús. Esto es mucho más importante para aquellos que conocemos la palabra de verdad, el evangelio del reino. Y vamos a Juan 5:41, y dice así Juan 5:41: gloria de los hombres, dijo Jesús, no recibo. Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Juan 8:50. Vean nada más qué aplicación del evangelio. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y para que quede cerrado, aunque hay más pasajes, iríamos a primera de Pedro
Sí, me acompaña usted, por favor. Capítulo 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto es la base para que nosotros seamos más que vencedores y victoriosos, y lo que hemos venido diciendo en Cristo Jesús. Y aquí nosotros tenemos algo muy importante que tenemos que saber, dónde ubicar la gloria de los hombres. Y que para nosotros es más importante que tengamos la búsqueda y recibir la gloria de Dios para ser vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Voy a dar algunos ejemplos que les fue a veces de aflicción, y vamos a ver que los profetas, que Job, el Señor, y vamos a ver un poco de Jeremías que hemos estado estudiando, del mismo Señor Jesucristo, de los héroes y campeones de fe, y estoy en el resumen, y que nosotros venimos a recibir ser nuevamente vencedores en Cristo Jesús. Vamos pues a ver, los profetas y Job, el Señor, fueron ejemplos de aflicción y paciencia para ser vencedores y victoriosos. ¿Dónde se encuentra esto? Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Y dice la Escritura: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, se refiere al Señor Jesucristo, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Quiénes fueron de los primeros? Y nos iríamos a Hebreos 11:4. La primera historia de aflicción, pero que fue un victorioso, es Abel. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Job. Vamos a Job, el libro más antiguo de las Escrituras. Acompáñeme por favor al libro de Job, al capítulo 2, y vamos hasta allá, a Job, al capítulo 2, y versículos Job 9, 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuál era la opinión de Dios de Job? Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa? Esta era la opinión de Dios, pero él fue afligido, él fue perfeccionado en su interior. Dios le quitó la aflicción después de un buen tiempo y fue hecho un vencedor. ¿Dónde está esto? En el mismo libro de Job se nos testifica en el capítulo 42 que Dios le quitó la aflicción, y dice Job 42, versículo 10 al 13, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condoleron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Vea nada más. Pero si usted se fija en el libro de Job, nunca aparecieron sus hermanos ni sus hermanas, ni los que le habían conocido. Se alejaron de él. Los santos somos afligidos para conocernos y juzgarnos a nosotros mismos, y venimos a ser perfeccionados, corregidos, para venir a ser vencedores.
Ahora que vamos a tomar y vamos a leer, es tan importante el juicio de sí mismo. Eso es a lo que lo llevó Dios a este varón, Job, y está escrito en 1 Corintios 11:31, y hoy lo vamos a usar. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados, pero no condenados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Estamos leyendo 1 Corintios 11:31 y 32. Vamos a ver también quién es ejemplo de aflicción y de padecimiento y de vituperio, Jeremías. Y vamos, ahora que hemos estado estudiando intensamente el libro de Jeremías, vamos por favor hasta Jeremías 22 y vamos a ver, y no les voy a narrar todo, hermano, escuche las clases de Escuela del Crecimiento Espiritual, ahí están todos los capítulos y está precisamente el final que hoy vamos a ver del 38. Jeremías 22, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Dice nada más, puesto en el cepo por el sacerdote Pasur. Jeremías 27 y 8. Y me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Esto es lo que había de lucha en el corazón de Jeremías. Somos seducidos y vencidos por el Señor para venir a ser vencedores. Ahora vamos a ver Jeremías 37:21. No les puedo dar todo, pero la vida de Jeremías fue la expresión de alguien en aflicción, en vituperio, ser victorioso y él conservar su vida aún en esta tierra, pero alcanzar la victoria y ser vencedor en Cristo Jesús. Pero mire todo lo que le aconteció. Jeremías, dije 37:21. Y dice, entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel, puesto en el patio de la cárcel por el rey Sedequías, pero después ahí mismo echado por los príncipes de Judá, que los autorizó Sedequías, y lo echaron en una cisterna profunda, de tal manera que lo tuvieron que bajar con sogas. Jeremías 38:4-6. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en la ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¡Wow! ¡Qué aflicción, qué vituperio, qué incomodidad, qué sufrimiento! Imagínese lo frío que estaba eso, el lodo, todo eso, y ahí estuvo un tiempo. ¿Sí? El Señor lo libró y lo hizo vencedor. Jeremías 39:14. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ecam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. No les narro que también Sedequías lo sacó de la cisterna y le dio ya libertad en el patio de la cárcel, pero ahora vemos que fue librado y ya andaba ya entre el pueblo. Jeremías 39:14, así nos dice: en medio de todos los padecimientos, aflicción, sufrimientos, Dios lo hizo un vencedor, y él vino a ser muerto allá, según entendemos, en Egipto. Jesucristo sufrió, padeció todo, fue despreciado, fue desechado, fue angustiado, fue afligido. Esto estaba ya profetizado. Veamos qué dice Isaías 53, cosa que si leyeron no entendieron, o no leyeron y lo ignoraron en los judíos y los príncipes del pueblo y los sumos sacerdotes y los sacerdotes
y todos los que lo crucificaron. Isaías 53, 3 al 8. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, pero venció a todos. Y ya lo leímos en Apocalipsis 3, 20 y 21, y ya lo leeremos en Apocalipsis 17, 14. Vamos hasta Apocalipsis 17, 14, y dice la escritura: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Nos hará participar de su victoria. Los héroes y campeones de la fe también sufrieron todo esto. Vamos a ver allá, vamos hasta Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 39. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muy bien, estos son los campeones de la fe. Nosotros no sabemos lo que en la voluntad determinada de Dios tenga para hacernos más que vencedores, victoriosos en Cristo Jesús. Pero sí tenemos una promesa, que Dios nos hará nuevos vencedores por medio de la fe, y que ha provisto una cosa mejor. Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Terminamos con el texto que empezamos, Apocalipsis 21:7, y lo vamos a leer, y con eso damos por terminado esta enseñanza. Y el que venciere, amén, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Seamos vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Ahora te agradecemos, Señor, y que podamos entender esto. No se trata de un señalamiento que sea fatídico, ni de que no tengamos la fe. Estamos certeros, Señor, que en todo tú nos vas a hacer vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Está escrito. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sabemos. No hay más que lo que está escrito en tu palabra, pero tú sabrás en lo personal a cada quien. Lo único que sí queremos, que en lo personal y a cada quien nos hagas más que vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Ayúdanos. Amén. Ahora, precisamente, el Señor vino, como dijimos hace rato, el Señor vino ¿para qué? Para que nosotros recibiéramos que Él sacó a victoria el juicio, y nos dio la victoria sobre el pecado, y nos dio la victoria sobre la muerte, y nos dio la victoria sobre el sepulcro. Y ahora vamos a practicar la mesa del Señor. Y como hace rato yo cité, pues una de las cosas importantes, como aún le fue acontecido a Job, así nos acontezca a nosotros. Somos ya justos. Somos como fue declarado por Dios Job, temerosos de Él, perfectos, rectos, justos. Pero nos falta el que
se termine la obra. Ya no hay mal testimonio. Bendito sea el Señor. Hay expresión de todo eso, de ser rectos, justos, perfectos, temerosos de Dios, íntegros. Pero todavía Dios está tratando con nosotros. Y venimos a ser probados y a veces somos afligidos para venir a ser perfeccionados y para venir a ser transformados en las cosas que muchas veces nosotros estamos haciendo y que no son gratas a los ojos de Dios y que tienen que ver en nosotros, que no debemos permitirnos semejante conducta o semejante manera o modo de vivir, y el juicio de nosotros mismos evitará castigo y nos perfeccionará. Pero si a veces no entendemos, tendrá que venir, a veces como vino en Job, una aflicción, justificada o no. Job fue perfeccionado y avanzó en su relación y en su conocimiento de Dios. Y nosotros avancemos en nuestra relación y conocimiento y vengamos a ser más que vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Bien, vamos a practicar la mesa del Señor, pero no sin antes leer nuevamente Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. No queremos eso, no queremos perder la salvación de nuestro alma ni la vida eterna. Señor, si todavía hay alguna conducta, una manera, un modo de vivir que no sea de tu agrado, y tú necesitas, Señor, cambiar nuestro hombre interior, venimos delante de ti reconociendo ello y confesando en arrepentimiento y volviéndonos convertidos a ti para que tú, Señor, nos perdones y en esta hora nos limpies con tu sangre, nos santifiques en tu palabra y nos consumas en el fuego de tu espíritu. Quedamos aptos, Señor, y si no entendemos, sabemos que tú de alguna manera, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia y que nos amas, expresarás alguna disciplina, algún castigo sobre nosotros para corregir y para llevarnos al camino como tú quieres que caminemos. Gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Ahora, ya estando, queremos consagrar los elementos que están puestos. Ese fruto de la vid y ese pan está delante de ti, queden consagrados en el nombre de Jesucristo, santificados. Que sea para bendición y estamos delante de ti, Señor, presentando todo esto. Señor, conforme a tú le enseñaste, a Pablo volvemos a leer el pasaje aquí en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, damos gracias por este pan, lo partió y dijo, ya está partido. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos pues el pan y doy un tiempo para que lo comamos. Acuérdense que en su cuerpo llevó nuestros pecados. Gracias, y por su llaga fuimos todos sanados, curados. Contemos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, sí, gracias, Señor. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sí, Señor, porque derramaste tu sangre para remisión y perdón de nuestros pecados. Y entonces, Señor, como aprendimos, sacaste a juicio el juicio de nuestros pecados, por el cual tú viniste y nos limpiaste y nos hiciste aceptos en el amado y nos reconciliaste con el Padre. Gracias, Jesucristo, por ello, por este nuevo pacto. Queremos honrarlo, Señor. Sabemos que tú eres Dios para nosotros y nosotros tu pueblo, y eres Padre para nosotros y nosotros tus hijos. Vamos a beberlo y damos tiempo. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oh Señor,
como aprendimos que tú le dijiste advirtiendo de que serías levantado, que por un rato lo verían y ya después no lo verían y que lo volverían a ver y después ya sería glorificado y que lo volveríamos a ver. Oh Señor, anunciamos tu muerte, anunciamos tu resurrección, anunciamos tu glorificación y anunciamos tu venida. Amamos tu venida y esperamos la bienaventurada esperanza de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Esperamos tu segunda venida, que es sin relación al pecado, para salvar a los que en él esperamos. Gracias, Señor. Anunciamos que Cristo viene y que tú nos darás victoria sobre el sepulcro a los que ya hayan o hayamos dormido y que estemos en el sepulcro, tú nos levantarás. Y a los que estemos en vida, tú nos arrebatarás para estar siempre contigo. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Ahora vamos a ministrar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú nos has hecho vencedores y victoriosos y ahora tomamos victoria sobre toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, manifestándose tu gloria para que vengamos a ser en esta hora sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Gracias por la fe en el nombre de Jesucristo. Estamos declarando esto y en forma sencilla pero contundente queremos, Señor, creer que tú eres nuestro sanador y nuestro libertador y nuestro limpiador. Límpianos, sánanos y sálvanos. Ahora, Señor, también quebrantamos, como ya vimos, ese juicio que tú, Señor, has sacado a luz sobre el príncipe de este mundo. Gracias, Señor, por ello, porque podemos hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, porque podemos atar al hombre fuerte y entonces quebrantar y aún obtener bendición. Gracias, Señor, porque el Dios de paz va a estar en breve bajo nuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo es con nosotros. Gracias porque en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. Y eso es lo que hacemos en el poder del Espíritu Santo, como ya lo vimos, y obtenemos la victoria y derribamos opresiones y derribamos cautiverios y derribamos toda obra del enemigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, Señor, bendícenos y danos de tu bendición en esta hora. En todo, Señor, haznos victoriosos. Y así, Señor, como pasamos aflicciones y como las pasó Job, y después tú lo bendijiste en todo sentido, en el sentido espiritual, en el sentido anímico, en el sentido corporal, en el sentido matrimonial, en el sentido familiar, en el sentido del bienestar, en todo lo que tú le rodeaste, porque lo bendijiste. Así bendícenos, bendice nuestro entrar y salir, bendice el trabajo de nuestras manos, nuestra canasta y arteza de amasar. En medio de todo esto, somos más que vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Tenemos fe en ti, Señor, y sabemos que tú has provisto por la fe cosas mejores para nosotros, para perfeccionarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ahora, como siempre acostumbramos, Señor, nos vamos a despedir y siempre estamos, Señor, bendiciendo a tu pueblo con el pasaje de número 6, 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre todo tu pueblo y lo bendeciré. Padre, en tus manos estamos, que la gracia de Dios sea sobre nosotros, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en la realización de todas nuestras actividades, en nuestro entrar y salir. Guarda nuestra alma y guárdanos del malo, del perverso, del violento y de peligro. Guárdanos, Señor, de aflicción, de angustia. Guárdanos, Señor, de opresión. Guárdanos de estar bajo lazos del diablo para hacer su voluntad. Guárdanos, Señor, de las cosas de este mundo. Guárdanos, Señor, y bendícenos en esta hora y cumple tus propósitos en nosotros. Tu misericordia es para siempre. No desampare la obra de tus manos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.